Hola y bienvenido al podcast de la comunidad cristiana Fortaleza de Sion. En el día de hoy estaremos escuchando el 7º episodio de la serie Buenas Obras, el cual lleva por título La necesidad de ocuparnos en buenas obras. Te invitamos a compartir este audio con todos tus familiares y amigos. Mis hermanos, muy buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo a todos. Damos gracias al Señor por esta noche que nos permite nuevamente llegar aquí para seguir con nuestro estudio bíblico basado en el material de Portavoz de la Gracia, número 20, acerca de las buenas obras. Amén. Entonces ya hemos venido durante varios miércoles trabajando el tema de buenas obras, pues varios subtemas de ese tema general. Y hoy la temática es la necesidad de ocuparse en buenas obras. Esa es la temática de hoy, la necesidad de ocuparse en buenas obras. Ese material fue escrito por un hermano llamado Ebenezer Erskine, quien vivió por allá en los años 1680 a 1754. Era un predicador escocés. Entonces, estamos hoy meditando en el pensamiento de este hombre de hace ya unos siglos atrás, bastante. Entonces yo los invito a que oremos al Señor, que Él en esta noche nos esté dirigiendo en este tema de la necesidad de ocuparse en buenas obras. Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche. Señor, bendecimos tu nombre una vez más. Tú has sido, Señor, bueno, fiel. El hecho de poder estar aquí, Señor, en esta noche es prueba, Señor, de tu fidelidad, porque esta mañana nos hemos levantado, Señor, hemos podido realizar nuestras labores en el día, Señor, hemos podido ver tu mano guardándonos, protegiéndonos, Señor, librándonos de todo mal, y nos permites estar aquí, Señor, con bien. Queremos en esta hora, Señor, con total humildad, sencillez, Señor, de corazón, acercarnos, Señor, a tu palabra, que tú nos sigas hablando, Señor, instruyendo en este tema de las buenas obras. Te damos gracias porque sabemos que este estudio, Señor, ha sido de provecho. Hemos podido, Señor, ver a lo largo de este estudio la importancia, Señor, de las buenas obras. Poder ver, Señor, el lugar en el cual, Señor, tú has ubicado las buenas obras y que tú nos llamas, tú nos has creado, Señor, para buenas obras, que son el resultado, el fruto, Señor, de una vida renovada, una vida transformada por el poder del Evangelio. Señor, gracias, porque tú quizás has cambiado nuestra manera de ver las obras, las buenas obras. Tú estás obrando en nosotros, Señor, estás renovando nuestra mente a través de tu palabra, Señor. Qué bueno, te damos gracias. De manera especial, hoy abre nuestro corazón, nuestra vida, Señor, y permítenos seguir meditando, Señor, en esta noche, en este tema de la necesidad, Señor, de ocuparnos en buenas obras. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Amén. Quiero leer varios pasajes en la carta de Tito, la carta de Pablo a Tito. Yo pienso que uno de los temas centrales, si usted lee allí los 3 capítulos de Tito, va a encontrar algo repetitivo en varios versículos, y es donde se nos habla de buenas obras, ¿sí? Se hace un llamado a hacer buenas obras. Entonces, es una carta que Pablo escribe a Tito, un líder, ¿cierto? Y a lo largo de esa carta, pues Pablo da instrucciones, ¿cierto?, a este líder, a Tito, y podemos ver ese llamado a las buenas obras, y aún en la misma carta, pues vemos cuáles son esas buenas obras, ¿ya?, a lo largo de ella, de esos 3 capítulos. Entonces, quiero leer para ustedes unos cuantos versículos allí en Tito. El primero se encuentra en Tito 2, 6 al 7, Tito 2, 6 al 7, dice así: exhorto asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, ¿cierto? Le está diciendo él a Tito, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Entonces encontramos allí esa primera mención acerca de las buenas obras, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tito 2, 13 al 14, allí más adelantico. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo que sea celoso de buenas obras. Y hace 8 días estuvo tocando este versículo en el tema de el celo, ¿no?, por las buenas obras. También Tito 3:1, ahí adelantico, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Cierto? Estaba hablando Pablo, dando instrucciones a Tito de lo que debía enseñar, ¿ya? Y él dice que se sujetan a los gobernantes, a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. También allí más adelantico, Tito 3:7-8, nos dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y ese es el texto también, pues, base, como texto principal que toma el hermano Ebenezer para, digamos, exponer todo su pensamiento, ese texto de Tito 3:8. También Tito 3:12-14 dice: cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he terminado pasar invierno, dice Pablo. A Zenas, intérprete de la ley, a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces miren todos esos textos que podemos encontrar en Tito donde se hace mención, ¿no?, de la importancia de las buenas obras. Y como les dije, también pues Pablo allí da ejemplos prácticos, ¿no?, acerca de la vida para los líderes, ¿sí? Y creemos que esas son esas buenas obras que Pablo pues está mencionando, que está llamando, ¿no? Entonces el estudio de hoy habla en especial a quienes enseñamos la palabra, hace un llamado a quienes predican la palabra, la verdad. Debemos defender la verdad, pero también hace un llamado a los que escuchan, los cuales tienen la responsabilidad de probar lo que se les enseña, la doctrina que se les enseña. Hace un énfasis general en esto y luego aterriza a la doctrina de las buenas obras, ¿sí? A la doctrina de las buenas obras. Pablo anticipó que la doctrina de la gracia, en especial, tendría que enfrentar una oposición extraña en las épocas futuras. Pablo anticipó esto. La oposición, es más, ya había comenzado en su propia época, según parece indicar en su epístola a los Gálatas, cuando Pablo tiene que escribir reprendiendo de alguna forma a la iglesia por el hecho de haberse vuelto a la ley y querer añadir a la salvación las obras de la ley, siendo que la salvación solamente es por gracia sin las obras. Entonces lo ratifica al afirmar cuando él dice: palabra fiel es esta, o sea, no hay duda en lo que te estoy enseñando, está diciendo Pablo, en lo que estoy diciendo. Como ministros de Cristo tenemos que ser constantes en todo el consejo de Dios, conscientes de que hay algunas verdades que necesitan ser más declaradas y explicadas que otras, particularmente aquellas que son fundamentales y controvertidas, por lo que hay quienes no las aceptan y las rechazan. De tales verdades se recalca advirtiendo que se requiere mayor seriedad, diligencia y atención al considerarlas, al tener en cuenta esas verdades que son fundamentales para la fe, ¿sí? Entonces el apóstol aquí, consciente de la oposición a la doctrina de la gracia, ¿sí?, que enfrentaría por parte de hombres que creían que las buenas obras son necesarias para la salvación, agrega estas palabras como un broche para concluir el tema. Dice: palabra fiel es esta.
Si leemos ahí antecito, el versículo 7 dice, de Tito 3, dice, para que justificados, ¿por qué? Por gracia. Para que justificados por gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Nos está hablando acerca de eso. Pablo cierra con eso. Palabra fiel es esta. Los pastores son guardianes designados para defender la verdad. Por lo tanto, cuando alguna verdad de Dios corre peligro, es puesta en tela de juicio, tienen que estar doblemente en guardia y mantenerse firmes para que estas verdades que el enemigo más ataca no sean verdades descartadas, ¿cierto? No sean puestas en duda. Y mientras que el deber del pastor es enseñar, inculcar y apoyar esas verdades que son desafiadas o contradichas, es también la obligación de la iglesia, de los hermanos, estudiar estas verdades y los argumentos que las apoyan. No solamente del que se para a enseñar, ¿verdad?, doctrina, sino también de la comunidad cristiana que escucha la palabra. De esta manera entonces tendrán la capacidad de distinguir entre la verdad y el error. Miren, nosotros no tenemos que estudiar quizás todas las doctrinas o de todas las religiones que encontramos en el mundo. Imagínense, eso sería algo, extenuante, ¿no? Conocer todo eso. Tenemos que conocer la verdad que nosotros creemos en la Biblia, ¿verdad? Tener bien clara cuál es esa verdad. Cuando encontramos algo que no cuadra con esa verdad, bueno, la rechazamos, ¿verdad?, de alguna manera como error. Tenemos que conocer bien cuál es la verdad. Entonces tenemos que conocerla bien, lo que la palabra nos dice, las doctrinas de la palabra. Primera de Pedro 3:15 nos dice, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿cierto? Ese es el llamado que nos hace Pedro. Entonces debemos conocer la verdad bien. No necesito conocer todo el error, necesito conocer bien la verdad, ¿cierto? Cuando viene una doctrina de error, bueno, yo la contrasto con la verdad que nosotros creemos de la Escritura, de la palabra. Amén. Entonces bien interesante eso. Los oyentes de Berea, ellos recibieron notables elogios. Ya sabemos cuál fue la actitud de ellos en Hechos 17. Ellos son llamados nobles por la siguiente razón: no aceptaban de buenas a primeras las doctrinas que les enseñaban. ¿Qué hacían ellos? Ni siquiera las que los mismos apóstoles enseñaban. En cambio, comparaban la doctrina apostólica con la palabra que ellos tenían en su momento, ¿cierto? Para mirar si era verdad lo que los apóstoles iban enseñando, iban hablando. No tragaban entero, como uno dice muy popularmente, sino que escudriñaban para mirar si eso era verdad, si eso era cierto. Ahora yo pregunto, aquí cuando enseñamos, cuando el pastor enseña, cuando cualquiera enseña aquí, ¿será que vamos a nuestra casa quizá y tomamos a repasar ese tema para mirar si lo que allá me dijeron fue verdad? Porque bueno, el pastor toma aquí un versículo de la Biblia y empieza a compartir, pero bueno, ese versículo con respecto a toda la revelación de la Biblia, ¿será que nos preocupamos por saber dónde encaja ese pasaje en toda la revelación de la Escritura? ¿Cierto? ¿Cuántos hacemos eso? Mis hermanos, el llamado es a tomar ese ejemplo de los hermanos de Berea, de esas personas que escuchaban la palabra de los apóstoles, pero escudriñaban para mirar si eso que estaban escuchando era conforme a la escritura que ellos tenían en su momento. Bueno, no tenían toda la escritura, toda la Biblia escrita, no. Tenía que tener la ley, los profetas, ¿no? Y podían mirar, contrastar con eso las enseñanzas de Pablo, de otros predicadores. Ellos comprobaban la doctrina apostólica con esa palabra. ¿Cómo puede ser útil que la gente pueda obedecer el mandato de contender por la fe si no comprenden la doctrina de la fe? ¿Cierto? ¿Qué vamos a contender, qué vamos a defender si no comprendemos ni siquiera las doctrinas de la fe? ¿Cómo vamos a defender lo que no conocemos? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a defender lo que no sabemos bien, de lo que no estamos bien informados?
nos queda bastante difícil, ¿verdad? Mis hermanos, el llamado es a escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Mirar las doctrinas bases de la Escritura. Particularmente estas doctrinas que corren peligro de ser quitadas. Los pastores son llamados administradores de Dios, Tito 1:7, administradores de los misterios de Dios, 1 Corintios 4:1 y 2. Sabemos que es por el beneficio del hogar o la familia, ¿cierto? Que el encargado de la comida les debe comer alimento sano y nutritivo. Si no, les puede suceder que se traen una piedra, si no prepara bien la comida, si la comida por ahí tiene algo malo y no se da cuenta, en lugar de un pan, o un escorpión en lugar de un pescado. Miren eso. El llamado es a examinar y poner a prueba nuestras doctrinas ante el tribunal de la palabra. Y si no ganan el juicio allí, dejarlas hundirse y morir eternamente. ¿Ya? Si vemos que se rajan esas doctrinas a la luz de lo que la palabra dice, bueno, listo, ¿cierto? No vale la pena que creamos en ellas. Siempre es motivo de desconfianza cuando alguien se niega a poner a prueba sus doctrinas, porque como nos dice Juan, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En las palabras de Pablo tenemos un mandato apostólico a Tito y a todos los ministros del Evangelio. Dice, estas cosas quiero que insistas con firmeza. La palabra en el original traducido como insistas es tomada de la práctica de quienes compran o venden algo e insisten en la veracidad de lo que dicen del producto para poder defenderlo contra cualquier imputación legal en contra de ese producto. No sé cuánto nos ha tocado un vendedor de esos bien insistente. Entonces es algo así, insistir. Que uno está, no me interesa, pero el vendedor está encima. Insistir. Tito y otros pastores no solo deben enseñar las doctrinas del Evangelio, sino confirmarlas y tener respuesta para cualquier acusación o cuestionamiento en contra de estas doctrinas. Entonces, hay una doctrina en particular que en sus palabras el apóstol pide a Tito que enseñe, que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Ya, de todo lo que él le puede decir que defienda, ¿cierto? Que defienda capa y espada. El tema de ocuparse en las buenas obras es algo que Pablo le pide a Tito que defienda, que insista en eso. Que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Notemos que el fundamento de todas las buenas obras es creer en Dios, ¿cierto? De allí parte todo. Ese es nuestro fundamento, del por qué hacemos obras, buenas obras. Nuestra creencia en Dios tal como se manifestó en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Porque sin Cristo Él no puede ser, ¿cierto? Dios no puede ser objeto de fe, sino de consternación al pecador culpable. Al final de cuentas, creer en Dios es el fundamento mismo de toda buena obra. Amén. Y los que han creído están comisionados a ocuparse de buenas obras. Todos tenemos el llamado de parte de Dios. Los que hemos creído en Cristo, los que hemos sido regenerados, lavados por su sangre, tenemos el llamado de ocuparnos en buenas obras, insistir en las buenas obras en nuestra vida. Esto nos da la idea de alguien que colocan en la primera línea también en un campo de batalla y marcha adelante para alentar a todo el ejército a seguirlos. Los creyentes, diría el apóstol, no solo deben hacer buenas obras, sino que deben ser modelo y ejemplo para los demás. ¿Ya? Modelo y ejemplo. Como lo expresa Cristo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y terminen por glorificar al Padre que está en los cielos. Amén. Así como las personas ven nuestras obras, nuestras buenas obras, el resultado que esperamos de eso es que Dios pueda ser glorificado en eso, en lo que nosotros hacemos, en nuestras acciones. Amén.
Entonces allí los demás ven nuestro testimonio y glorifican a Dios. Ahora, ¿qué implica esa frase que habla de procurar ocuparse en buenas obras? Procurar ocuparse en buenas obras. Y vamos a ver 7 cosas o 7 implicaciones de esa frase. ¿Qué implica? Bien, ¿qué implica la frase de ocuparse en buenas obras? Número 1, implica una atención diligente a las reglas de la palabra. Atención diligente a las reglas de la palabra. De acuerdo con el Salmo 119:9, bueno, recordemos que ese salmo es totalmente dedicado a la ley de Dios, ¿verdad? Yo creo que no hay un versículo en ese salmo que no hable de mandamientos, ley, estatuto, ¿cierto? Todo es dedicado a la ley de Dios, a la palabra. Entonces, de acuerdo con el Salmo 119:9, hay una pregunta allí, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Y no solamente el joven, ya no vamos a aplicar solamente a los más jóvenes, no, es para todos. El joven, el niño, ¿cierto? El adulto, el anciano, con guardar tu palabra. El joven convierte las reglas de Dios en su consejero. ¿Cuántos tenemos la palabra de Dios? La Biblia como nuestro consejero. Amén. Cuando de pronto estamos en ciertas situaciones difíciles en nuestra vida, ¿será que vemos a la Biblia como nuestro consejero? Dios allí a través de la palabra aconsejándonos. O quizás, bueno, buscamos, no sé, algún otro tipo de consejo, fuera de la Escritura, fuera de la palabra. Cuando sabemos que la Biblia nos habla de todo, ¿no? De tantos temas, ¿cierto? Cómo ser padres, cómo ser hijos, cómo ser esposos, esposas, cómo ser ciudadanos, si somos gobernantes, cómo ser jefes, cómo ser empleados. Nos habla de todo eso. Entonces es nuestro consejero en cualquier situación. ¿Verdad? Podemos ver en la Biblia, en la palabra, un consejero. Cuando alguien es llamado a servir de una manera u otra, sigue la recomendación de este consejero en cuanto a responder o no a ese llamado. Dice también el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz a mi camino. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. Recordemos la historia de Israel. Israel seguía la columna de nube o de fuego en todas sus acciones. Seguían esa guía del Señor, representada allí, ¿verdad? En esa columna de fuego o de nubes. Eran esas señales las que le daban la dirección al pueblo a través del desierto. Cuando la nube se detenía, ¿qué pasaba con el pueblo? Ellos se detenían. Cuando marchaba, ellos marchaban. Iban marchando al ritmo de Dios, ¿cierto? A la dirección de Dios. Eso nos dice algo, ¿verdad? Así el alma llena de gracia sigue la ley de Dios o el testimonio a cada paso en su camino hacia la Canaán celestial. Ellos iban hacia una tierra prometida, una tierra ubicada geográficamente, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a esa Canaán celestial. Amén. Y la palabra de Dios es nuestra guía. La palabra del Señor es nuestro consejero. Entonces, implica una atención diligente, ¿cierto?, a la palabra de Dios. Entonces, si procuro ocuparme en buenas obras, sin duda tengo que mirar hacia la Biblia. Tengo que mirar hacia la voz de Dios, la palabra de Dios, que es la que al final nos dice cómo vivir, cómo andar, qué obras me manda el Señor que debo realizar. Y ya les dije, allí en Tito no solamente Pablo insiste en buenas obras, él le da también a Tito, bueno, cuáles son esas buenas obras, ¿sí?, que debe hacer, si leyéramos pues toda la carta. Entonces, eso en primer lugar, mirar la palabra. Número 2, implica un anhelo y preocupación del alma de que sus acciones sean manejadas y ordenadas de acuerdo con las reglas de la palabra. Eso hay muy de la mano. Un anhelo y preocupación del alma de que sus acciones sean manejadas y ordenadas de acuerdo con las reglas de la palabra. ¿Será que nosotros sí nos preguntamos a diario si lo que hago está siendo guiado por la palabra? ¿Sí? Y no es mi voluntad.
sino la voluntad de Dios, la que me está guiando, dirigiendo cada día. Entonces debe ser un anhelo para nosotros estar en el camino del Señor, como lo era para el escritor del Salmo, cuando dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Salmo 119, 5. Era el anhelo del escritor, ordenar sus caminos para guardar los estatutos del Señor. No solo desea que su andar exterior, sino también que el sentir interior de su alma, todos los pensamientos, sean moldeados de modo que coincidan con la ley de Dios. Todos nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, moldeada por la ley del Señor. Que nuestra mente sea transformada, renovada por la ley de Dios. Esa renovación en la mente que habla Pablo, mis hermanos, no se da de otra manera si no es por la palabra de Dios. Es la palabra la que lava nuestra mente, la que limpia nuestra mente de toda suciedad, ¿cierto? De toda impureza. Esa mente bien sucia. Qué buen lavado de cerebro que nos hace la palabra. Amén. Es la palabra de Dios. Eso no es algo por allá misterioso, algo místico. Es la palabra, mis hermanos, la que renueva realmente nuestros pensamientos, nuestra manera de ver el pecado, de ver a Dios, ¿cierto? De ver a Jesús, nuestra manera de ver la vida. Dice el Salmo 119:80, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Tanta es su preocupación por esto que guarda la ley de Dios en el centro mismo de su corazón, como antídoto contra el pecado. Él dice allí en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué interesante, guardar la palabra del Señor en nuestra vida, atesorarla. Porque ella nos dice lo que está mal, ¿verdad? Ella nos dice lo que debemos obedecer. Entonces la guardamos para saber pues, lo que Dios nos manda, para no pecar contra el Señor. Que cuando venga cualquier cosa y tenemos dudas, bueno, ¿qué me dice la Escritura? ¿Qué me dice la palabra con respecto a esto? ¿Será correcto o no será correcto? Entonces, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Implica que cada acción sea manejada, dirigida, de acuerdo con las reglas de la palabra. ¿Será que en nuestro día a día, mis hermanos, eso es una realidad? En nuestro diario caminar, en todas nuestras acciones, todo lo que hacemos, estaremos comparándolo con nuestra norma, que es la Biblia, que es la palabra del Señor. Entonces implica un anhelo y preocupación del alma de que sus acciones sean manejadas y ordenadas de acuerdo con las reglas de la Escritura, de la palabra. Número 3, implica un cuidado santo contra toda tentación, sugerencia u ocasión de pecar con los pensamientos, palabras o acciones. También dice el Salmo 39:1, yo dije, atenderé a mis caminos, es decir, estaré pendiente, estaré atento a mi caminar, a mi andar. Es mantenerse en guardia cuidando el corazón. Es cumplir aquel mandato que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, como dice Proverbios 4:23. Es mantener en guardia nuestros ojos, nuestra boca, no sea que el pecado entre o salga por una de esas puertas. Qué interesante, todos nuestros sentidos, tenerlos allí agudizados, ¿verdad? Pendientes, ¿sí? Contra cualquier sugerencia u ocasión de pecado, ¿ya? Esto nos recuerda aquel pasaje que dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, esté pendiente, ¿cierto? No crea que porque, me creo ya súper firme, aquí no me mueve nada, ojo, a estar pendiente, ¿cierto? Atentos a no caer. Entonces, ese es el llamado de ese tercer punto. Un cuidado santo contra toda tentación, sugerencia u ocasión de pecar con los pensamientos, palabras o acciones. Número 4, implica aprovechar cada oportunidad de realizar las buenas obras
que Dios pone en nuestras manos y mejorarlas. Cuando Dios nos da una oportunidad o talento, busquemos mejorar en eso, ¿cierto? Cuando el Señor nos da una capacidad, algo para hacer, un don, busquemos mejorar en eso. ¿A fin de que qué? Bueno, de que pueda ser útil para el Señor, para provecho y beneficio también de los demás, de uno mismo. Como lo enseña Salomón en Eclesiastés, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Entonces, estemos atentos en toda buena obra para hacer, ¿verdad? Miremos nuestras capacidades, nuestros talentos, lo que Dios nos ha dado, para poder hacer buenas obras con eso que el Señor nos ha dado. Esto nos recuerda las palabras de Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 4, 14 al 15, dice: no dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. El Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacerlo. Haz todo eso y dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. Entonces, esas capacidades que tenía Timoteo, esos talentos que tenía Timoteo, que por imposición de las manos el Espíritu Santo había hablado, entonces el llamado es a que no se olvide de eso, sino que, bueno, sea diligente en eso, ¿cierto? Y cada día ese talento que el Señor le dio, lo puede desarrollar de una mejor manera. Amén. Entonces, eso también implica preparación y, bueno, no ser conformistas, ¿verdad? Nos llama de alguna manera a salir de la zona de confort y estar preparándonos constantemente. Entonces, qué interesante. Aprovechar cada oportunidad de realizar buenas obras que Dios pone en nuestras manos y mejorarlas, intentar mejorar cada día en eso que el Señor nos ha dado. Número 5. Implica seguir adelante y progresar en los deberes de obediencia sin volver a la vieja vida de pecado. Seguir adelante y progresar en los deberes de obediencia sin volver a la vieja vida de pecado. Recordamos, el cristiano no es como el perro que vuelve a su propio vómito, ¿ya? O como el cerdo lavado que vuelve a revolcarse nuevamente en el fango y se queda allí contento, dichoso, después de haber estado limpio, ¿cierto? Eso no es el deber ser del cristiano, ¿verdad? El que ha sido justificado en Cristo sigue firme en su camino, se ocupa de buenas obras, se hace cada vez más fuerte, se olvida de las cosas pasadas y se extiende a lo que está adelante. Mire, esto es inconcebible que pues pensemos en aquellos cristianos que después de tantos años en la iglesia aún siguen siendo cristianos débiles, siguen siendo cristianos que no se les ve crecimiento. El aprovechamiento no es compatible, ¿verdad?, con lo que estamos viendo aquí. Debemos ser cada día más fuertes, y más si estamos involucrados en la iglesia, recibiendo la enseñanza de la Escritura, de la Palabra. Entonces, ¿dónde está el aprovechamiento? ¿Para dónde se está yendo? ¿Dónde está el poder de Dios operando entonces en la vida de ese cristiano? Amén. Entonces, implica seguir adelante y progresar en los deberes de obediencia sin volver a la vieja vida de pecado. Número 6, implica entusiasmar o influenciar a otros para que hagan buenas obras. Entusiasmar o influenciar a otros para que hagan buenas obras. Bueno, no solamente yo me dedico a hacer mis buenas obras y listo, sino animar también a los demás, ¿ya? Poder ser un motivador de los demás. Podemos pensar en capitanes o comandantes que van al frente de la batalla, alentando a los soldados para que sigan su ejemplo de valentía, ¿cierto? Van allí adelante, siendo ejemplo de buenas obras, y diciendo como Pablo, ¿verdad? Mírame a mí, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. El creyente procura dar un buen ejemplo, siendo una expresión fiel de lo que son la santidad y las buenas obras para que otros quieran imitarlo. ¿Será que podemos decir así como Pablo, imíteme a mí, mis buenas obras? ¿Tendremos la valentía para decir eso? Mira mis buenas obras y imítame a mí. ¿Será que los demás están siguiendo nuestro ejemplo de buenas obras? ¿Será que los demás están viendo buenas obras en nosotros? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Porque si no las ven, bueno, ¿qué van a imitar, verdad?
tendrían que verlas. Y en último lugar, mis hermanos, ocuparse de buenas obras requiere hacerlas todas por fe. Ahí está la fe metida. Vivir por fe, pero no una fe sin sus razones. Es así que toda buena obra que hacemos es porque nosotros le creemos a Dios. Amén. Nosotros le creemos al Señor. Y lo que Él ha dicho acerca de su propósito para nosotros, el cual es que andemos en buenas obras. Para eso nos ha hecho el Señor, para andar en buenas obras. Y dice que Él las estableció desde mucho antes. Entonces, creámosle al Señor, miremos las buenas obras que están en la Escritura, las cuales Él nos llama, que nosotros vivamos, practiquemos, que hagamos. Amén. Como conclusión, un breve repaso de los puntos que vimos. Bueno, necesitamos el llamado, ¿no?, a andar en buenas obras. Necesitamos andar en buenas obras. Recordemos que son la evidencia, ya eso hemos dicho, y damos gracias al Señor que el Señor nos ha permitido estos miércoles aprovechar estos estudios y poder mirar, mis hermanos, el lugar que tienen las buenas obras en la vida del creyente. Ya creo que no hay conflicto, ¿verdad?, entre la fe y las buenas obras. Hemos entendido ese lugar. Son el fruto de nuestra salvación. Entonces, tenemos esa necesidad de hacer buenas obras. Recordemos todo lo que eso implica. Y con esto termino con el recorderis de los puntos. Implica una atención diligente a las reglas de la palabra. Implica un anhelo y preocupación del alma de que sus acciones sean manejadas y ordenadas de acuerdo a las reglas de la palabra. Implica un cuidado santo contra toda tentación, sugerencia u ocasión de pecar con los pensamientos, palabras, acciones. Implica aprovechar cada oportunidad de realizar las buenas obras que Dios pone en nuestras manos y hacerlas mejores. Implica seguir adelante y progresar en los deberes de obediencia sin volver a la vieja vida de pecado. Implica entusiasmar o influenciar a otros para que hagan buenas obras. Y en último lugar, ocuparse de buenas obras requiere hacerlas todas por fe. Amén. Oremos, dándole gracias al Señor, y pidámosle: Señor, crea en mí esa necesidad, Señor, de hacer buenas obras. Mira lo que tú me dices en la palabra, lo que tú me mandas a obedecer, y poder tener la palabra como ese consejero de buenas obras. Dios y Padre que estás en el cielo, te bendecimos en esta hora. Exaltamos tu nombre. Gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias por la vida de estos hermanos que tanto tiempo atrás, Señor, tú los usaste también para poder ampliar todo este tema, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida a ver esa necesidad de buenas obras. Señor, ser intencionales, Señor, en las buenas obras. Buscar la ocasión, Señor, para hacer buenas obras. Donde quiera que estemos, Señor. La iglesia, la familia, el trabajo, Señor, los vecinos, en cualquier lugar donde nos encontremos, Señor, seamos ejemplo de buenas obras para los demás. El fin de todo, Señor, es que tú te lleves la gloria. Señor, que al ver las buenas obras en nuestra vida, los demás puedan ser nuestro ejemplo, los demás puedan glorificarte, incluso los de afuera, incluso los del mundo, Señor, puedan glorificarte a ti por nuestro testimonio, Señor, por la forma como vivimos, como andamos. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Ayúdanos a volvernos a tu palabra, Señor. Es nuestra guía, nuestro consejero, Señor. Tu palabra es la que nos dice cómo andar. Debemos meditar, Señor, en eso. Mirar cada pensamiento, cada acción a la luz, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Que esa sea nuestra tarea, Señor eterno, diaria. Que ese sea nuestro reto diario, Señor. Poder vivir a la luz de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén.